Bueno, y ahora sí vamos a dar efectivamente comienzo a esta charla, definiendo un término que creo que todos conocemos, pero no lo conocemos al detalle. Entonces, bueno, ¿qué es el estrés y cómo se refleja? Bueno, ante todo, muchas gracias, Ana Clara, por tu presentación, muchas gracias a Canarias por la invitación. Y a pesar de que el tema es serio y verdaderamente serio, vamos a tratar de enfocarlo con cierto humor para poder despertar en nosotros mismos la autocrítica de cómo reaccionamos. La palabra estrés es una palabra que proviene del idioma inglés y fue aplicada por primera vez al ser humano por un médico húngaro-canadiense que se llamaba Hans Selye en la década del 50. Este hombre había observado que los materiales como el vidrio sufrían algo así como un retorcimiento por la acción del calor. Entonces se dedicó a estudiar cómo los sucesos de la vida del ser humano, a los cuales nos enfrentamos diariamente, qué tipo de reacciones desencadenan en nuestro organismo, tanto en nuestro cuerpo físico como en nuestro cuerpo emocional. Y entonces, para que nosotros nos ubiquemos en lo que significa el estrés es una reacción involuntaria de nuestro organismo. O sea, nuestro organismo reacciona automáticamente frente a distintos episodios y se divide en tres etapas fundamentales. Una que es la reacción de alarma. Pongamos un ejemplo. Vamos a cruzar una avenida, viene un camión a alta velocidad, nosotros pensamos que posiblemente pueda pisarnos, damos un paso atrás, pero en ese acto se generan una serie de movimientos internos, de reacciones internas, por ejemplo, como un aumento de la presión arterial, un aumento de la cantidad de latidos cardíacos, una sensación de frío, ¿verdad?, de sudoración y frío a la vez, que es una reacción, se llama vasovagal, que nuestro organismo es frente a situaciones de alto impacto. Hay un aumento de la cantidad de ácido clorhídrico en la sangre, a nivel de las paredes del estómago, lo cual, ahora vamos a ver, en la medida que eso se sostenga durante mucho tiempo, termina provocando obviamente una gastritis y posteriormente una úlcera. Después de esa primera etapa de alarma, cuando la situación que nos afecta se mantiene a través del tiempo, aparece una etapa que se llama de mantenimiento, donde nuestro organismo, que es muy complaciente, nos acompaña en todo lo que le pedimos, pero es exactamente igual que la DGI, o sea, en algún momento nos va a pasar la factura, es decir, nosotros podemos tratar de salvarnos, pero nuestro organismo cuidadosamente anota todos nuestros excesos o todos nuestros errores, hasta que en determinado momento llega la última etapa, que es la fase de agotamiento, donde el organismo claudica, enfermamos, primero hay una alteración de las funciones, hasta que si no le ponemos un punto final, terminamos con enfermedades graves, inclusive hasta la propia muerte. Ahora, esto es una descripción, yo diría casi académica, de cómo se da el estrés. ¿Cuál es el ejemplo práctico? ¿Verdad? O sea, veamos una persona que vive estresada, para decir, ¿cómo es la definición de una persona estresada? Una persona, por ejemplo, que tiene problemas en su casa, que tiene problemas laborales, que se enfrenta, por ejemplo, 3, 4, 5 veces por día a discusiones importantes. Cada vez que se enfrenta a una discusión o a una situación de peligro, todo esto que yo dije recién, el aumento de la presión arterial, el aumento de los latidos, se produce. A veces la persona es consciente y a veces no es consciente del mismo. Pero ¿por qué se acorta la vida? Como es el título un poco de esta reunión. Se acorta la vida, ustedes fíjense, por un tema físico inclusive. Un corazón normal tiene que latir entre 60 y 90 veces por minuto. Eso implica para el músculo cardíaco un trabajo, ¿verdad?, si lo miramos desde el punto de vista de la física. Si ese corazón late como consecuencia de la situación a la que se enfrenta 120 veces por minuto, no nos va a costar mucho entender por qué cuando eso se sostiene a través del tiempo, ese corazón que debería vivir quizás 90 o 100 años, termina viviendo 70, 75. Lo hemos gastado a través de ese tiempo. ¿Qué significa esto? Ahora vamos a una definición. Hay una multiplicidad enorme de definiciones,
Pero a mí la que más me gustó es que el estrés es la percepción que tiene el ser humano del mundo que le rodea. Y a ver, a pesar de que no hay demasiados hombres hoy, pongamos un ejemplo futbolístico. Yo voy al estadio, por ejemplo, con mis hijos, iba, ¿no?, cuando ellos eran chicos, porque ahora no se puede ir, y supongamos que en el área de uno de los cuadros, supongamos que estamos en un clásico, en un partido de cierta trascendencia, hay una jugada dudosa. El juez cobra penal, ¿verdad? Y entonces los espectadores reaccionan de una manera absolutamente diferente. Mientras uno le recuerda el árbol genealógico al juez, ¿verdad?, desde sus ancestros se acuerda más de toda la alejados, familia. claro, hasta el presente, otros siguen, como era mi caso, es decir, obviamente que tengo mi corazoncito con ciertos colores. ¿Qué colores? Porque eso cambia. Amarillo y negro, estamos cumpliendo 126 años. Gracias. Es decir, obviamente, si era en contra de mi cuadro, obviamente no me va a gustar, pero no me desencadena una reacción de violencia que no solamente se exterioriza a través de un acto de violencia, sino también internamente, por todos estos mecanismos que se vienen arrastrando desde el hombre primitivo. Porque el hombre primitivo se enfrentaba, por ejemplo, en su lucha por la supervivencia y por alimentarse con los animales prehistóricos. Y ahí tenía dos posibilidades, o mataba o huía. Vaya si hoy en día a veces no tenemos ganas de matar a alguien, pero no podemos, ¿verdad? O sea, socialmente no es aceptado, por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Vamos escapando de las situaciones y vamos escapando de nosotros mismos. Y sin darnos cuenta nos estamos haciendo un daño profundo, porque no es que resolvimos el tema, no es que resolvimos el problema en su totalidad, sino que lo tapamos. Escapamos porque tenemos que reprimir nuestros sentimientos y eso termina haciéndonos muchísimo daño. Miren, yo les voy a contar una anécdota de hace muchísimos años para que ustedes tengan una noción de cómo se viene dando esta situación del estrés en la vida contemporánea. Cuando yo me recibí allá por el año 1975, mi primer consultorio, o mi segundo consultorio, estaba en la Galería de London, en el primer piso. Y un día que yo estaba en mi consulta, viene una chica de una de las boutiques de la galería, totalmente desesperada, pidiendo por favor un médico, que había una chica que había dado un ataque, no sabía definir muy bien lo que era. Entonces, bueno, como el único que estaba en el consultorio era yo, bajé y había una chica acostada en el piso en una típica crisis, lo que llamamos habitualmente crisis de nervios. Entonces, claro, a ver, no importa que haya un médico, lo que importa es tratar de darle algo. Entonces, claro, había un montón de gente de todos los negocios de la galería presenciando el cuadro, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ¿hay alguien que pueda tener una pastilla de Valium o de Librium? En el término de 3 minutos había 25 frascos arriba del mostrador. O sea, todas las mujeres tenían un frasquito de Valium o un frasquito de Librium, que en definitiva no son otra cosa que medicamentos para intentar bajar las revoluciones, ¿verdad? Entonces, en el último tiempo, dadas las circunstancias locales, internacionales, los fenómenos de la naturaleza, estamos todos los seres humanos enfrentados a situaciones límite. Vamos a seguir con el tema del estrés y vos hablabas sobre el pasado, la naturaleza. ¿Siempre hubo estrés o es algo que está de moda? No, a ver, como dijimos recién, ya el hombre primitivo se enfrentaba a situaciones de estrés. Pero lo cierto es que los que ya tenemos algunos años podemos hacer una especie de cuadro comparativo. Y yo creo que 40 o 50 años atrás la vida era mucho más predecible de lo que es hoy en día. ¿Verdad? Nosotros abrimos los ojos, escuchamos un informativo, o vemos un informativo, o leemos un diario, y todos los días nos sorprendemos con algo que realmente nos genera una conmoción interna, sea un fenómeno de la naturaleza, sea un terremoto, sea un huracán, sea el tema de la inseguridad personal, el tema de la posibilidad de una guerra con este tema de Corea y Estados Unidos. Es decir, hay una cantidad de temas que en el mundo, uno puede decir, bueno, pero también existió la Segunda Guerra Mundial, también existió la Primera Guerra Mundial. Pero también la tecnología
contribuye a que nosotros nos vayamos alejando de lo que son valores fundamentales. Es decir, nadie puede negar el valor de la tecnología. ¿Verdad? Hoy en día, con un teléfono celular, nosotros nos podemos comunicar a cualquier parte del mundo en forma instantánea. Pero, paralelamente con eso, nos estamos perdiendo la capacidad de comunicarnos cara a cara. Ustedes, si observan lo que sucede, por ejemplo, en un ómnibus, lo que sucede en un bar o en un restaurante, a mí me pasó hace un mes más o menos, en un shopping, en un de estos lugares de comida, entró una familia, matrimonio con 2 hijos, adolescentes. Se acercó la moza, hicieron el pedido, y el pedido obviamente demora 10, 12, 15 minutos. Cada uno estaba enfrascado en su celular, cuando en realidad yo me pregunté si ese no era el momento adecuado para hablar entre ellos, porque capaz que, yo qué sé, en la familia, que los chicos estudian, que trabaja la señora, que trabaja el hombre, capaz que no hay momento para encontrarse, y sin embargo cada uno estaba enfrascado en su celular y eso también genera hoy en día un enorme estrés. El WhatsApp, a ver a qué hora estuvo conectado, ¿se comunicó o no se comunicó? Están los 2 tildes azules, ya lo vio, ¿y por qué no me contesta? ¿Y dónde está? Entonces, claro... me puso el visto. Claro, se genera, por eso es muy sabio el mecanismo ese para que no vean la hora en que uno estuvo conectado. Es decir, pero nosotros mismos nos buscamos y nos generamos ese tipo de situaciones. Y también vamos generando esa necesidad de tener una conexión constante. Cuando yo me recibí, yo salí a hacer llamados, no tenía forma de conectarme con mi casa. Y mis 2 hijos mayores eran muy chiquitos en ese momento. Después salió el bip-bip, ¿verdad? Que después era también, cuando ya sonaba el bip-bip, empezaba a hacer la recorrida por los teléfonos públicos, todos con el cable cortado, entrar al bar y decirle, ¿me permite el teléfono? No funciona. ¿No? Es decir, todo ese tipo de cosas que las vivimos, ¿verdad? Hasta que llegó la bendición del teléfono celular en el cual uno es independiente. Pero a ver, también vivimos esa etapa y tampoco pasó nada. Hoy, si uno sale de la casa y se olvidó el teléfono, es una tragedia. ¿No? Hay que volver corriendo a recuperar el teléfono. ¿Por qué? Porque tenemos gran parte de nuestra vida metida dentro del teléfono. Los contactos, la agenda, las fotos, es decir, una cantidad de cosas, y las redes sociales lo mismo. Nadie puede negar que las redes sociales son útiles. Yo me reencontré con una chica que formaba parte de mi grupo, que hace 50 años que vive en Estados Unidos y que nunca más supe de ella, que ella en realidad me encontró a mí por Facebook. Pero una cosa es eso, y otra cosa es tomé café con 2 medialunas a las 8:45, ¿y vos qué desayunaste? O sea, a ver, realmente que vamos a usar las redes bien, es decir, para conectarnos, para que podamos saber actividades que nos pueden enriquecer a todos, pero no para esa cosa chica que realmente nos distorsiona totalmente. Entonces, si bien realmente yo creo que en cada etapa de la vida existió, yo creo que hoy la situación está al máximo porque permanentemente estamos bombardeados por un cúmulo de informaciones que, si no las sabemos manejar adecuadamente, terminan haciéndonos daño. El tema del estrés, ¿por qué nos estresamos? Porque algo que te puede generar estrés a vos, quizás a mí no me genera. ¿Hay personas que no se estresan? Hay, y en realidad todo lo que concierne al ser humano es muy controvertido, Ana. Mirá, también hace unos cuantos años, un día yo tenía una entrevista en un edificio de la Plaza Libertad, era un mes de agosto, hacía muchísimo frío. Y antes de subir me miro los zapatos y no me gustaban como estaban. Y vi justamente un señor que lustraba los zapatos, ¿no? Entonces me levanté el cuello sobre todo en aquel momento, ajusté la bufanda y me senté. Entonces el hombre empezó con el cepillo, ¿no? a poner la pomada y me dice, ¿usted qué hace? Le digo, yo soy médico. Ah, qué bueno, dice. Mire, ¿usted sabe por qué la gente se muere joven? Me decía él, ¿no? Le digo, no, dígame. Se muere joven por las dietas que hacen, ¿no? Come lechuga, comen verdura. Entonces digo yo, a ver, esto está justamente en contraposición con lo que recomendamos, ¿no? Entonces me dice, miren, mis padres y mis abuelos vivían en la montaña de Italia, dice, y comían los guisos, ¿no? Con una grasa que no se podía ni meter la cuchara,
y tomaban vino tinto y todos vivieron cerca de los 90 años. Entonces me quedé pensando cuál era la diferencia. Y la diferencia era que seguramente aquel ser humano que está en contacto directo con la naturaleza tiene mucho menos estrés de lo que tenemos los que vivimos en la ciudad. A ver, cualquiera de ustedes, por ejemplo, va a trabajar, se levanta a 7:30, 8 de la mañana, los que tienen auto suben a su vehículo, supongamos que es invierno, ¿no? Llegan al semáforo y la señora que está delante se le apaga el motor. Nos acordamos de toda la familia La nuevamente. señora intenta prender y cuanto más intenta prender, menos puede prender porque se le ahogó. Entonces tiene que esperar que la nafta baje. Entonces empiezan todos los improperios de los autos de atrás, cuando se supone que cualquier persona que piensa se da cuenta, en primer lugar, que el acto no fue voluntario, o sea, que la señora no se le apagó el motor para perjudicar a todos los que están atrás. Que por más bocina que toquen y por más insultos que digan, el auto no va a arrancar más rápido. Pero desde el punto de vista médico, uno piensa, se supone que la mayor parte de estas personas descansaron de noche. Quiere decir que esta sería la mejor hora de su día. Y ya arrancamos de esa manera, ¿verdad? O sea, a las 3, 4 de la tarde debe ser imposible pasar a media cuadra alrededor de ellos. Lo mismo pasa un fin de semana. O sea, supongamos que uno está en Piriápolis, o está en Atlántida, o está en Punta del Este y vuelve, ¿no? Se supone que la marcha debería ser ordenada. Y uno mira a la derecha y ve siempre los vivos que los pasan por la banquina, apurados, y que después uno los encuentra en el próximo semáforo, porque no es que adelantan nada. O los que lo pasan por la izquierda en tercera o cuarta fila, realmente, digamos, poniendo en riesgo la integridad de ellos y también de los otros. Entonces uno se pregunta, ¿no se supone que estas personas fueron el fin de semana a descansar? O sea, ¿no se supone que depositaron todo su estrés afuera? Y no, y evidentemente que no, que hay algunas personas que viven, como decimos habitualmente, enchufados las 24 horas del día, lo cual evidentemente genera muchísimo daño. Para tener una idea de cómo ha trepado el estrés en los factores de riesgo, ustedes saben que la mayor causa de enfermedad y muerte en el mundo occidental, donde el Uruguay está inscrito, más allá de que seamos un país pequeño, son las enfermedades cardiovasculares. Hay una asociación muy poderosa en los Estados Unidos que se llama la Asociación Médica del Corazón, que es prácticamente la que dicta las normas y los tratamientos prácticamente a nivel del mundo entero. Cuando yo hice el posgrado de cardiología entre el año 78 y 80, esa Asociación Americana del Corazón determinaba que había 4 factores de riesgo principales para que una persona pudiera tener un problema cardiovascular, sea un infarto, sea un accidente vascular. Y eran la hipertensión arterial, el colesterol elevado, el consumo elevado de grasas animales y el tabaquismo. Y el estrés, junto con la obesidad y con el sedentarismo, eran factores de riesgo menores. Hoy, un poquito menos de 40 años después, por lejos, el estrés hoy es la mayor causa de la generación de enfermedades de este tipo cardiovascular. Si uno hace una recorrida hoy por un CTI de un hospital o de cualquier sanatorio de Montevideo, uno va a ver hombres de 35, 37 años que han debutado con su primer infarto, que ya le han hecho su cirugía de bypass, lo cual nos llama la atención y nos invita a que reflexionemos sobre este tema, ¿verdad? Porque realmente no hay que esperar a llegar al límite y tener el accidente, sino tratar de prevenir, ¿verdad? Y darse cuenta que frente a las dificultades de la vida que nosotros tenemos, lo más importante es que estamos vivos, ¿verdad? Entonces, más allá de la dimensión o la magnitud del problema, lo que nosotros tenemos que rescatar es que estamos vivos y que estamos razonablemente sanos, y que eso es el capital más importante que tiene un ser humano. Porque sin salud y sin vida no hay solución a ningún tipo de conflicto. Entonces, tenemos que también aprender a poner límites para que esos factores que yo llamo agentes agresores, que permanentemente están al acecho, no penetren y que nosotros no le permitamos que generen esas disfunciones internas.
cuáles son las emociones o cuáles son, bueno, los síntomas del estrés. A ver, esto para darnos cuenta, ¿no? Claro. Para decir, yo tengo todos los ítems, yo estoy estresado. Por suerte, hoy en día la mayoría de los médicos, y digo la mayoría porque no son todos, entienden que las emociones están íntimamente ligadas a nuestro cuerpo físico. ¿Pero por qué? Porque anatómica y biológicamente y fisiológicamente hay una diferencia entre nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo emocional. Nuestro cuerpo físico funciona como un mecanismo de relojería perfecto y tiene sus mecanismos de eliminación, ¿verdad? A través del aparato urinario, a través de los intestinos, lo que no pasa con nuestro cuerpo emocional. Si nosotros nos cargamos de emociones negativas y no las podemos sustituir por emociones positivas, llega un momento en el cual esas emociones negativas se proyectan sobre nuestro cuerpo físico. Lo que antes se llamaba enfermedades psicofísicas, ¿verdad? Y que hoy, el famoso surmenage, que llamábamos cuando una persona estaba desbordada, o lo que la homeopatía llama hoy en día el desgaste de nuestra única energía, que es la energía vital, la que anima todos los órganos y todos los sistemas. Los pensamientos generan sentimientos y los sentimientos generan emociones. Del balance entre las emociones negativas y las emociones positivas, así es como nos va en la vida. Si nosotros siempre vemos la mitad del vaso vacío y no nos damos cuenta que las crisis personales por las cuales nosotros podemos atravesar en la vida son también un llamador y una oportunidad de cambio, realmente esas emociones negativas terminan envolviéndonos totalmente y vamos a terminar enfermando. Yo sé que en una primera instancia no es fácil cuando uno está viviendo una pérdida y una situación de fracaso y una gran frustración ver que es una oportunidad. Pero si ustedes en este momento entrecierran sus ojos y miran hacia atrás episodios que ustedes en su momento vivieron como fracasos muy importantes, a la luz del tiempo transcurrido se van a dar cuenta de que en realidad fueron oportunidades que la vida les dio o nos dio a todos para iniciar un proceso de reingeniería personal o de cambio, tendiente a tener un mejor resultado en aquellas cosas en que nosotros nos proponemos. Por lo tanto, el juego entre las emociones positivas y las emociones negativas es realmente muy trascendente, y cuando uno siente que las emociones negativas nos engloban, tenemos que intentar hacer ese cambio. Y si no lo podemos hacer solos, como sucede en la gran mayoría de los casos, tenemos que pedir ayuda. ¿Cuál es el valor de la ayuda? Ningún terapeuta les va a resolver la vida a ustedes, como ningún psicofármaco tampoco les resuelve la vida. El valor de una terapia o de el diálogo con alguien que a ustedes les merezca confianza, que no necesariamente tiene que ser un profesional, puede ser un religioso, puede ser un familiar, alguien que tenga ascendencia sobre ustedes, es, en primer lugar, aceptar que todo lo que nos pasa en la vida tiene más de una interpretación. Y que esa interpretación que yo hoy, por estar involucrado en el tema, no le puedo dar, quizás ella, que está afuera, ¿verdad?, me pueda decir, mira, Walter, a mí me parece que lo que a ti te está pasando tiene esta salida. Por supuesto que nosotros tomamos esa información, la procesamos y finalmente las decisiones son estrictamente personales. Pero es bueno abrir el espectro, ¿verdad? Porque uno no puede quedarse solamente con lo que uno ve a través del cristal. Hay otros cristales, hay otros aumentos, hay otras dimensiones que a veces uno, cuando está sumido en la tristeza por el suceso que tuvo que vivir como protagonista, no logra ver. Bien, entonces vivíamos mejor en el pasado. Es muy difícil decirlo, ¿verdad? No todo tiempo pasado fue mejor. Quizás, como te digo, era más predecible, había más tiempo para la familia, o sea, había una comunicación más directa. Hoy todo viene vía WhatsApp. A mí me ha pasado varias veces de recibir chicas y chicos cuyo vínculo afectivo se terminó a través de un WhatsApp. O sea, ni siquiera tuvo el coraje de decirle cara a cara. Pasó del listo a dejarla. Claro, sí, se terminó y se terminó, punto. Es decir, será más rápido, pero también, claro,
pero también más violento, ¿no? O sea, tenemos que no perder determinados valores y determinadas creencias que siempre distinguieron al ser humano del resto de la escala zoológica, ¿no? Si hablamos de el amor, ¿qué rol es el que juega el amor en el estrés? ¿Por qué no le preguntamos a la audiencia? A ver, el amor puede curar el estrés o puede matar de estrés. Ambas cosas, ¿verdad? Si te ponen el visto y en el WhatsApp. Y de una punta a la otra, todos los términos medios, ¿verdad? O sea, el tema es muy interesante porque no solamente tenemos en este caso que hablar del estrés, sino que tenemos que hablar del alto número de separaciones, de divorcios que existen hoy en día en las parejas. Entonces, cuando uno va al fondo de la cuestión, dice, ¿por qué sucede esto? ¿Y por qué sucede? No toleramos nada. Porque no toleramos nada. Claro, pero ¿por qué? Porque en general nos unimos a punto de partida de nuestras carencias y no de nuestros aspectos más fuertes, de nuestras fortalezas. Entonces yo tengo 17 problemas diferentes, ¿verdad? Y viene el príncipe azul en su blanco corcel y esta persona me va a resolver todos mis problemas. Es la media naranja que a mí me faltaba. Y yo tengo el dolor de decirles que ni la media naranja existe, ni las 2 gotas de agua tampoco existen. Y somos el uno para el otro, tampoco existe. Somos 2 personas diferentes, con 2 educaciones distintas, con 2 pasados diferentes, aunque se unan en etapas tempranas, ¿verdad? Lo conocí desde la escuela. Sí, pero vos estabas en tu casa y él estaba en su casa. Y lo que vos recibiste en tu casa es diferente a lo que él recibió en tu casa. Y créanme que la mayor parte de las separaciones no es por la falta de un proyecto común. Es porque dejé la media tirada, porque me lavo los dientes y ensucio la pileta, ¿verdad? Y porque no soy capaz de lavar la cocina después de cenar. Y eso que al principio parece realmente una tontería, termina siendo un factor de irritación, ¿verdad? Entonces, a ver, primero, las personas dicen, pero a mí no me gusta estar solo. Perfecto, pero ¿qué preferís? Estar solo un tiempo y ver qué es lo que querés para tu vida. Y después que definiste lo que querés para tu vida, te vas a equivocar mucho menos. Porque vas a empezar a separar, esto me sirve y esto no me sirve ni ahí. Porque después de la segunda vez ya vi que no va por ahí. En cambio, si me tiro de cabeza sin saber si hay agua en la piscina, ¿verdad? Después vienen las consecuencias. Entonces el amor se da en los 2 sentidos, ¿verdad? El amor realmente puede ser un bálsamo para una cantidad de heridas que uno puede tener, de alguien que es comprensivo, de alguien que apoya, de alguien que acompaña, o puede ser un factor de estrés enorme al cual también hay que saber ponerle punto final, ¿verdad? Porque realmente hay 2 tipos de soledad. Está la soledad elegida, que es cuando yo decido por un tiempo estar solo, ¿verdad? Que es el mejor espacio para conocerme realmente en profundidad. Y está la soledad impuesta, ¿verdad? La soledad impuesta es cuando un vínculo se termina o cuando una persona se muere, ¿verdad? Entonces hay un vínculo que se termina en forma impuesta, no lo elegí, pero tengo que sobrellevar esa situación. Entonces al amor hay que darle su justo lugar y para evitar que sea un factor de estrés importante es definir claramente primero qué es lo que quiero para mi vida, qué condiciones debe tener aquella persona que yo voy a elegir como compañero o compañera de vida, ¿verdad? O sea, tengo que tener una cierta representación y no esperar que los hechos se sucedan para después desencantarme, ¿verdad? Cuando viene una persona, como me ha pasado varias veces, que va en su 4º o 5º matrimonio o pareja estable, entonces la persona dice, lo que pasa es que todas las mujeres son iguales, cuando es un hombre, ¿no? Digo, ¿a usted le parece que todas las mujeres son iguales? No, no todas las mujeres son iguales. Usted debe tener un problema, ¿verdad? O sea, porque usted se puede haber equivocado. La primera encontró una que no era la adecuada o la segunda, pero cuando usted va en la 5ª, es evidente que hay algo que usted no está haciendo bien, o no elige bien, o usted aporta a la pareja cosas negativas que terminan en la ruptura o en la separación. Y a la inversa sucede lo mismo. O sea, cuando uno cosecha en la vida y en varios de los órdenes de la vida un fracaso tras otro, ya el problema no es la vida ni el problema son los demás. Parte importante del problema debo ser yo que estoy utilizando un procedimiento que me conduce siempre al error,
¿verdad? Entonces, a ver, las computadoras en eso son muy sabias. Cuando uno se equivoca le dice, no, por aquí no, ¿verdad? Error, ¿no? Vuelva para atrás e intente otra vez. O puso un pin incorrecto, ¿verdad? Vamos de vuelta a poner el pin correcto. Bueno, acá es lo mismo. Es decir, si yo veo que me va mal económicamente, que me va mal en la profesión, que me va mal en el amor, evidentemente hay algo mío que no está bien. A veces demoramos décadas en darnos cuenta de que tenemos que revisar nuestro interior, ¿no? Por eso ese libro mío del espejo del alma lo que busca es eso, o sea, vamos a mirarnos en el espejo del alma, no para que refleje nuestro cuerpo exterior, sino para que refleje nuestro interior. ¿Cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades? Y una vez que reconocí mis debilidades, voy a trabajar sobre ellas para convertirlas en nuevas fortalezas que me ayuden ahora sí a ser exitosos. Bien, ¿cómo podemos hacer para respetar nuestra integridad? Bueno, a ver, cada uno de nosotros sabe cuándo está en el 100% de su rendimiento o cuándo no lo está, ¿verdad? O sea, en medicina tenemos algunos tips, ¿verdad? Tenemos algunos síntomas o signos o sea, síntomas es lo que el paciente siente, signo es lo que el médico puede encontrar en un examen físico o algún dato objetivo. Pero si viene una persona y te dice, por ejemplo, sabe doctor, me cuesta enormemente levantarme de mañana, ¿no? O llegan las 5 de la tarde y estoy cansado como que hubiera trabajado en una obra de construcción y soy un empleado de banco, ¿no? Estoy sentado en mi escritorio, cómodo, con aire acondicionado. ¿Qué le está pasando a esa persona? Y probablemente esté cursando una depresión. Pero no solamente porque no se pueda levantar o porque esté triste, porque tenemos depresiones francas, ¿no? Y allí la doctora me dirá si está bien o no, en las cuales está toda la sintomatología clara, la tristeza, la apatía, la indiferencia, la falta del aseo personal, la falta de un proyecto personal, y está la depresión enmascarada, que es aquella persona que aún estando mal va a trabajar, cumple con sus obligaciones a media máquina, pero lo hace. Entonces, nosotros tenemos que descubrir si estamos en nuestra mejor performance o no lo estamos. Y si no lo estamos, tenemos que ver, en primer lugar, ¿verdad?, si es por una razón orgánica. ¿Qué significa esto? Bueno, hagámonos primero un chequeo, pidámosle a nuestro médico para ver cómo está el hemograma, cómo está nuestro riñón, cómo está nuestro colesterol, si es que podemos detectar orgánicamente una placa de tórax, un electrocardiograma, alguna razón física por la cual podemos estar así. Si tenemos la suerte del paciente y el médico de que no encontramos una razón física, allí nos podemos meter de lleno en los aspectos emocionales, pero nunca hacer la inversa, ¿verdad? Porque hay muchas entidades físicas que tienen una máscara emocional. Ejemplo, el hipotiroidismo. O sea, una persona que tiene su nivel de hormona tiroidea bajo, o sea, un hipotiroidismo, tiene una cantidad de síntomas muy parecidos a una depresión. Tiene sueño, tiene pesadez, le cuesta caminar, le cuesta levantarse, no tiene ganas de nada, y uno después que el médico o el endocrinólogo le regula su hormona tiroidea a través de la administración de la pastilla de hormona, todos esos síntomas desaparecen. Ahora, si nosotros lo tratamos desde el punto de vista emocional, nos podemos llegar a situaciones realmente, verdaderamente críticas, ¿verdad? La inversa pasa lo mismo, hablando siempre de la glándula tiroides. Un hipertiroidismo da un nerviosismo permanente, da un descenso de peso, y uno dice, la persona está realmente muy estresada. Sí, posiblemente lo esté, pero paralelamente con eso está teniendo una enfermedad que hay que tratar y que hay que curar y que hay que mejorar de todo punto de vista. Por lo tanto, hay algo que en la charla con estudiantes y con los médicos más jóvenes yo siempre les digo, que es hay que escuchar al paciente, porque nadie conoce el cuerpo mejor que uno. Si a mí una persona viene y me trae, como pasaba muchas veces cuando vino el boom de los chequeos, donde la persona se internaba una serie de horas y se le hacían todos los estudios, finalmente se le entregaban una carpeta con un informe final. Y muchas veces me pasó que venían personas que me daban la carpeta y el informe realmente no presentaba ninguna situación extrema que uno pudiera decir, bueno, lo que esta persona siente se debe a lo que el informe me dice. Y la persona decía, pero yo me siento mal. Entonces, ¿a quién le hago caso?
tengo derecho a decirle, no, mire, acá el documento dice que usted no tiene nada. No, no es así. Las cosas que se hicieron no muestran nada, lo cual no significa que no pueda tener algo, ¿verdad? Entonces siempre hay que escuchar cuando una persona dice que no se siente bien y ser prudente y paciente, tener tiempo suficiente como para poder investigar qué es lo que sucede. Que a veces tiene que ver con el estrés también, ¿verdad? La persona vive una situación de tensión permanente que termina realmente enfermándolo. Bien, si hablamos del rol de la alimentación y el deporte en el estrés. Bueno. ¿Cuál es ese rol? Mira, acabo de hablar con un cardiólogo que vino de un congreso de España y me dio vuelta todo. Me dijo que en ese congreso dijeron que hay que comer mucha grasa animal, que la manteca es excelente, ¿verdad? Entonces, no sé si te doy la versión vieja o la versión nueva. Es que todos los días sale algo diferente. Pero para ello los voy a ilustrar con una anécdota también que marca realmente y que eso creo que se mantiene a través del tiempo. Por allí, por fines de la década del 80, yo fui durante 6 meses a una clínica en Argentina a aprender los tratamientos de revitalización, con un médico que tenía 32 años más que yo. Yo tenía 43 y él tenía 75. Y normalmente, los sábados al mediodía, él me decía, bueno, vaya a pasear por ahí y nos reencontramos 2:30. Pero un sábado me dice, lo voy a invitar a almorzar. Y llovía. Y este hombre con 75 años iba delante mío con el paraguas, yo no lo podía alcanzar, ¿no? O sea, comía grasa. Por suerte, el restaurante quedaba a 4 cuadras, era Tucumán y Maipú. Entonces, bueno, entramos, yo bastante cansado, me había levantado a las 3 de la mañana, ¿no? Nos traen el menú, me dice, ¿qué va a pedir? Digo, bueno, mire, voy a pedir un pollo a las brasas, y digo, y lo voy a acompañar con papa soufflé porque en mi país no hay papa soufflé. Me dice, no, doctor, ¿pero cómo va a pedir eso? Me dice, mira, a mí me traen un pulpo acá a la mesa, con el pimentón, con el aceite, yo preparo un pulpo a la gallega, usted se va a chupar los dedos. Está bien, digo, tipo 32 años mayor que yo, me está invitando a comer, no tengo derecho a decirle que no. Mandamos el pulpo, muy rico la verdad. Me dice, ¿qué va a pedir de postre? Una ensalada de fruta. Me dice, no, pero doctor, por favor. ¿Cómo pedir una ensalada de fruta? Mira, acá hay un postre de la casa, dice que es un panqueque, que viene con chantilly, chocolate caliente, nueces, fruta seca. Dice, eso sí lo tenemos que compartir, dice, porque una tortilla así, más o menos unas 5.000 calorías por centímetro cúbico, ¿no? O sea, al sábado siguiente me vuelve a invitar. Y digo, bueno, voy a ser un poco más agresivo, no tan... Pero él se adelantó, ¿no? Y me dijo, hoy nos vamos a comer un bife de chorizo con huevo frito y con las papas soufflé que usted quiso comer el sábado pasado. Y entonces, bueno, ahí junté el coraje, ¿no? Junté el coraje y digo, a ver, le digo, ¿no se supone que yo como cardiólogo y usted como geriatra no deberíamos cuidarnos? Entonces él me llamaba jovencito, ¿no? Me dice, mire jovencito, yo le voy a explicar. Dice, yo soy viudo, vivo solo, tengo 2 hijos, uno es contador, el otro tiene una agencia de viajes. Todos los días yo como pollo sin piel, ensalada de lechuga y tomate y agua mineral. Cuando tengo la oportunidad de invitar a alguien o de salir con alguien, como lo que se me canta y lo disfruto plenamente. Usted se va a las 9 de la noche, yo voy a comer pollo sin piel, lechuga y tomate y agua mineral hasta mi próxima salida. Dice, si usted quiere aprender algo de lo que yo le puedo enseñar, la llave de la larga vida está en el equilibrio. Ni vegetariano, ni vegano, ni naturista. Si usted el fin de semana tiene un evento y va a comerse un choricito a las brasas, disfrútelo plenamente. Eso sí, cuando llegue a su casa, vuelva a la dieta que usted tiene que tomar. Entonces, me quedó muy grabado eso. Fíjese que estamos hablando de esto hace 20 y pico de años, más, casi 30 años. Este hombre vivió hasta los 94 años, ¿verdad? O sea, yo creo que, como todas las cosas en la vida, el camino del medio es lo fundamental, ¿no? O sea, es evidente que la longevidad de un ser humano
A ver, partamos de la base que en el siglo XXI el ser humano vive el doble de lo que vivía a principios del siglo XX. ¿Pero por qué? Porque la ciencia ha detectado una cantidad de bacterias, una cantidad de gérmenes que diezmaban a la humanidad con las epidemias. Pero, ¿de qué depende que una persona viva tantos años, más o menos años? Depende de su genética y depende del estilo de vida. La sumatoria de las dos hace que una persona pueda vivir 100 años o más, o se muera después de los 60 o 70 años, o se muera mucho tiempo antes. ¿En qué se basa esta afirmación? En que hay poblaciones en el planeta que viven 120 o 130 años. En Perú, en Vilcabamba y en la Rusia Blanca, la gente vive 120, 130 años. ¿Qué significa eso? Que el ser humano está capacitado para poder vivir esa cantidad de años. Nosotros nos la acortamos con el estilo de vida. Nosotros vemos, por ejemplo, familias que tienen enfermedades cardiovasculares. Entonces, el abuelo se murió de un infarto, el padre tuvo un accidente vascular, el otro tuvo un problema en las arterias de la pierna. Y, por ejemplo, hay familias de cáncer, ¿verdad? Donde hay antecedentes de cáncer de colon, de cáncer de mama, de distintos tipos de cáncer de próstata, de cáncer de útero. Entonces, siempre en medicina los antecedentes familiares son muy importantes. Porque si bien las enfermedades, salvo por ejemplo la diabetes, que puede ser hereditaria, no se heredan, sí se hereda la tendencia, ¿verdad? Por eso una persona que tiene antecedentes de cáncer de mama, una mujer, en lugar de hacerse una mamografía cada 2 años, es conveniente que se la haga cada año, ¿verdad? De manera de poder achicar el espectro de la posibilidad de que esa enfermedad aparezca. Con respecto a la actividad física, evidentemente que sí, lo que buscamos con la actividad física es el acondicionamiento cardiorrespiratorio. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que hace actividad física y quien no lo hace? Cuando una persona hace actividad física, y cuando decimos actividad física, no pensemos, ¿no?, en el último equipo deportivo y en el club o en el gym más caro. Pensemos en dar vuelta manzana alrededor de nuestra casa o alrededor de nuestro lugar de trabajo. El corazón no ve, no sabe dónde estamos. Lo importante es que cuando uno hace actividad física va generando lo que se llaman vasos colaterales. ¿Qué significa esto? Que si una arteria principal se tapa o está a punto de taparse, esa circulación satélite, accesoria, puede salvarle la vida. Aquel que no hace nada de actividad física está en inferiores condiciones de poder salvarse, ¿verdad? Porque no tiene esa circulación colateral, y entonces si la arteria principal o las arterias principales se tapan, allí las cosas se ponen complicadas. Pero para que ustedes tengan una idea de lo importante que es la genética, en el año 2010 yo estaba en la ciudad de Paysandú y estaba presentando un libro, y yo hacía un par de meses que no me sentía muy bien, ¿verdad? O sea, me cansaba, no tenía dolor, pero me cansaba, ¿no? Caminaba, me cansaba en el hospital para subir al segundo piso, que antes lo subía caminando, esperaba siempre el ascensor. Pero bueno, ustedes saben que los médicos somos así, sabemos que si vamos a consultar a una puerta de emergencia, por precaución nos van a dejar adentro, ¿verdad? Entonces, claro, y quedarse adentro es quedarse privado de la libertad. Claro, hay muchas maneras de quedarse adentro, yo tuve la menos elegante. Entonces, en determinado momento quedaron unas horas libres y mi señora me dice, bueno, ¿por qué no cruzamos a Colón, que es la ciudad argentina que está ahí pasando el puente? ¿No? Fui a la emergencia móvil y la verdad que esto parece un cuento de la Andricina, ¿no? Llego a la emergencia móvil en la calle principal de Paysandú, me presento, te digo, soy médico, estoy molesto, me pasa tal cosa, puedo hablar con el médico. El médico, la doctora salió a hacer un llamado. Te digo, ¿y tenés una sola doctora? Sí, hay una para afuera y la misma para adentro. Le digo, ¿y si me muero ahora? No es problema mío, hasta que la doctora no vuelva. Así arrancamos, ¿no? Vino la doctora, les cuento lo que tiene, me hace un electrocardiograma, tenía una muy pequeña alteración, totalmente inespecífica, una cosa, nada del otro mundo. Y me dice, bueno doctor, o sea, yo me auscultó, era el mes de abril, o sea, me auscultó arriba el pullover, arriba la camisa, arriba la camiseta,
o sea que debe haber ocultado la calidad de la lana del pullover, porque jamás pudo haber llegado al pulmón, ¿no? Y mucho menos al corazón. Pero bueno, no importa. El asunto que me dijo, lo vamos a internar. Muy bien, lo vamos a llevar en la ambulancia en una silla de ruedas. Perfecto. O sea, en una silla de ruedas, me subí a la ambulancia, arrancamos veloz, en determinado momento la puerta corrediza se abre y yo, si la doctora no pone el pie, yo estaba en la mitad de la calle. Bárbaro. Pero llegué. Me hicieron los análisis, realmente no había nada. Me dice, bueno, lo van a venir a buscar. Digo, ¿me llevan de acá? No. Viene la ambulancia de Montevideo a buscarlo. 400 kilómetros. Bueno, entro a una sala del hospital donde había 6 pacientes. Tengo que confesar que en ningún hotel que estuve en mi vida tuve sábanas tan blancas y almidonadas como en ese hospital de Paysandú. Entré yo, ¿no? Y los 6 pacientes empezaron a aplaudir y ya tenemos el médico en la sala, no nos puede pasar nada. Yo la verdad que no estaba del mejor humor, pero bueno, a las 4 de la mañana llega la ambulancia. Y digo, bueno, me supongo que cambiará la dotación. No, el mismo chofer que hizo los 400 kilómetros me iba a llevar de vuelta. Bueno, me encomendé al Señor, ¿no? Me metí en la camilla, ¿no? La verdad que el trayecto entre la sala y la ambulancia, yo creo que si ese chofer se lo hubiera propuesto no hubiera podido chocar con todas las paredes que hubo hasta poder llegar afuera a la ambulancia. Pero bueno, yo estaba relativamente bien, digo, en realidad no había ninguna emergencia. Pero ¿qué pasó? Empieza el trayecto, ¿no? Y el médico de la ambulancia venía atrás conmigo, nos pusimos a hablar. En un determinado momento, a mí me empezaron a pasar cosas, ¿no? Dije, pero a ver, ¿no se supone que debiera ser yo el que tiene que estar parado ahí? O sea, uno nunca se hace la idea de ser paciente, ¿verdad? O sea, uno pretende ser sano toda la vida, pero a veces no es así. Entonces me dice el médico, bueno, mira, tenemos 3 posibilidades. Te llevo al sanatorio 4, te llevo al sanatorio 2 o te llevo directamente aquí a que te hagan un cateterismo a ver qué tenés. ¿Qué elegís? Digo, no, llévame directo. Me hacen el cateterismo, o sea, por supuesto que al llegar de urgencia se tiene cierto privilegio con respecto a lo que estaban coordinados. Y en determinado momento, mientras me están haciendo el cateterismo, el médico me dice, mire lo que tiene en el monitor, ¿no? En el televisor. Y cuando miro, veo que tengo la misma lesión, en el mismo lugar, en la misma arteria, el mismo porcentaje de lesión, alto, 95%, que había tenido mi mamá en el año 1981. O sea, 30 años antes. ¿Ah? Así que la genética funciona, ¿verdad? O sea, era exactamente en el mismo lugar. Por supuesto que se resolvió inmediatamente con un stent, ¿no? La verdad que eso, la tecnología hoy en día es fantástica, pero digo, a tener en cuenta. Es decir, si uno tiene antecedentes de esa naturaleza, evidentemente no aumentar de peso, tratar de hacer actividad física, comer menos grasas animales. ¿Pero por qué menos grasas animales? Porque el organismo no las depura adecuadamente. Entonces esas grasas que no se depuran terminan de a poco depositándose en la pared interna de las arterias hasta que llega un momento que el flujo de sangre no logra pasar, ¿verdad? Entonces, conocer los antecedentes es importante cuando uno pretende mejorar la calidad de vida. Miren, yo acabo de escribir un libro que va a salir ahora, supuestamente en noviembre, cuando terminemos todas las correcciones, sobre la muerte, ¿verdad? Sobre la necesidad de hablar sobre la muerte. Y créanme que la muerte no es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es la incapacidad, ¿verdad? O sea, entonces, preparémonos para evitar esa incapacidad. ¿Y cuándo tenemos que prepararnos? Desde hoy. No importa si tenés 18, 25, 40 o 70. Por eso es lo que me decía este médico argentino, el equilibrio. Una vez que lo haga, 2 veces que lo haga, no me va a pasar nada. Pero si todos los días me como un pancho, me como un chorizo al pan, me como una hamburguesa, me como una húngara, me como un chivito con papas fritas, ¿verdad? O sea, me como una torta frita. Es decir, la sumatoria de todo eso va a terminar verdaderamente afectándonos. Bueno, ¿cómo mejorar nuestra calidad de vida? Bueno, yo creo que, uno tiene que dividir
entre lo que quiero y lo que puedo. Siempre podemos mejorar algo. Es decir, a veces no podemos llegar quizás a la totalidad, a la excelencia que nosotros tenemos que o quisiéramos. Yo creo que ustedes se lleven 3 conceptos que normalmente los aplicamos en los entrenamientos empresariales, pero a mí en determinado momento me pareció que estaba bueno ver qué podíamos extraer de las empresas para aplicarlos a la vida personal. Entonces, por eso cuando Ana Clara leyó la creación del Centro de Liderazgo y Administración de la Vida Humana, es porque yo creo que la vida tiene una parte afectiva, ¿verdad?, que es nuestro relacionamiento, nuestro vínculo matrimonial o de pareja, los hijos, pero tiene otra parte que tenemos que administrarla como si fuera una empresa. A ver, veamos rápidamente. En una empresa, ¿qué hace el liderazgo? Sí, el liderazgo puede estar representado por un dueño, por una persona, por un directorio o por una sociedad anónima. El liderazgo es el que determina hacia dónde va la empresa, ¿verdad? Cuál es el giro de la empresa y cuáles son los mecanismos de actuación de esa empresa. ¿Y qué hace la administración? La administración cumple lo que el liderazgo le pide. Entonces, en una empresa, nosotros tenemos el liderazgo, tenemos la administración, tenemos recursos humanos, tenemos producción, tenemos una cantidad de áreas en las que se divide. En la vida, nosotros somos todo. O sea, somos los líderes, o sea, tenemos que definir hacia dónde vamos. Somos los administradores, tenemos que determinar cómo administramos nuestro tiempo. Y tenemos que saber qué va primero y qué va después. Entonces, hay 3 conceptos fundamentales. Primero es el concepto de excelencia. ¿Verdad? ¿Qué es la excelencia? La excelencia es un proceso de mejora continua, donde en el mundo empresarial el que hace mejor las cosas tiene ventajas competitivas. Pongamos el ejemplo de Canarias. Esto los diferencia del resto de sus competidores. Y seguirán aprendiendo y seguirán instaurando situaciones que los pongan en el primer lugar. Ahora, nosotros también podemos aplicar un proceso de mejora continua en nuestra vida. Veamos cuáles son las áreas en las cuales puedo mejorar. En los afectos, en los estudios, en mi proyecto personal, en mis metas, en mis objetivos. Este mes que se avecina octubre es el mejor mes para hacer los balances del año. ¿Qué cosas me fue bien, qué cosas quedaron en el camino y qué cosas puedo insertar para el año que viene? ¿Y qué cosas caducaron? Porque el mundo cambia. Y yo no soy la misma persona hoy que 5 años atrás o 10 años atrás o que dentro de 5 años si es que estamos vivos. Segundo concepto, la innovación. A ver, una de las cosas que uno tiene que combatir de entrada es siempre lo hice así, ¿verdad? A ver, yo puedo haber hecho algo de una misma manera durante muchísimos años, pero quizás si yo pongo una innovación, puedo llegar a un mejor resultado antes. Entonces no me tengo que cerrar, tengo que abrir mi mente, tengo que abrir mi manera de actuar y tengo que respetar el lenguaje con que yo me manejo y con que yo me refiero a mi persona. Por ejemplo, si alguno de ustedes viene y me dice, Walter, yo quiero que usted me ayude en esta tarea. Yo tengo 2 opciones. Yo le puedo decir de entrada, no puedo hacerlo, ¿no? Esto no es para mí, no es mi área, yo no puedo hacerlo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy estrechando mi espectro. Fíjense si yo cambio mi manera de mencionarlo y le digo, ¿sabe una cosa? Lo que usted me está pidiendo es difícil, pero yo voy a hacer el esfuerzo a ver si lo logramos hacer. Me estoy expandiendo, ¿no? O sea, estoy permitiéndome probarme a ver si soy capaz de realizarlo. Excelencia, innovación y un tercer concepto importante, la anticipación. Veamos, nosotros tenemos una capacidad que es la visualización. O sea, yo puedo visualizar cuando algo no anda bien en mi vida, cuando algo no anda bien en mi salud, cuando algo no anda bien en mis relaciones personales, cuando algo no anda bien en mis relaciones amorosas. Entonces, no nos tapemos los ojos con las manos. A ver, yo me tapo los ojos, no los veo, pero ustedes están ahí. La realidad de la vida es lo mismo, yo la puedo ver o no la puedo ver, pero es mi realidad. Acá hay tantas realidades como seres humanos estamos hoy de noche en esta sala. Entonces, el primer paso para cualquier cambio en la vida es la aceptación de mi realidad. No quiere decir que yo le ponga
un juicio de valor. Es decir, es mi realidad, no digo que es buena, ni mala, ni regular. A punto de partida de esa aceptación, yo recién puedo decir, bueno, estos aspectos los tengo que mejorar, esto tendría que anticiparme en el futuro, aquí puedo trabajar para la excelencia y en este caso tengo que innovar. Tengo que, como se dice en las cartas, barajar y dar de nuevo porque hasta ahora esto no me ha dado resultado. Por lo tanto, yo quiero que ustedes se lleven estos 3 conceptos.